Continuamos con la segunda parte del tafsir de la sura Al-Muddathir. La primera parte nos mostró el despertar del mensajero sallallahu alaihi wasallam, el llamado, la purificación, la misión. Ahora el mensaje ha sido pronunciado y su eco empieza a alcanzar a quienes lo rodean. En esta segunda parte, la mirada divina se dirige a uno de esos oyentes, un hombre poderoso, admirado y elocuente, pero esclavo de su propio orgullo. Allah dice: «Déjame a mí con aquel a quien he creado solo». Así comienza la historia de Al-Walid ibn al-Mughira, un ejemplo vivo de cómo la verdad puede ser reconocida con la mente y negada con el corazón. Allah desnuda su pensamiento, su cálculo y, finalmente, la caída de quien prefirió el prestigio a la gratitud. Aya 11. Déjame a mí, oh profeta, a solas con aquel a quien yo creé. Allah asume el caso con una expresión tajante. Darni, déjame a mí con él. Se refiere a Al-Walid ibn al-Mughira, un hombre de prestigio y elocuente que reconoció la belleza del Corán, pero prefirió el estatus social antes que la verdad. La frase «déjame con a quien yo he creado solo» recuerda su origen y su destino. Allah lo creó solo, sin riqueza ni ayuda, y así volverá a él, completamente solo. Ante Allah no hay séquito, solo verdad. Aya 12. Le concedí riqueza en expansión. No solo fue rico, su fortuna parecía crecer por sí sola mediante baraka, bendecida con abundancia, pero aquello que debía despertar gratitud terminó alimentando su ilusión de autosuficiencia. Creer que la riqueza te define es olvidar a quien la concede. Aya 13. E hijos presentes a su lado. No solo descendencia, compañía y orgullo tribal, tenía todo, pero no gratitud. Cuando el don eclipsa al dador, la bendición se vuelve prueba. Aya 14. Y le allané el camino ampliamente. Tamhid significa tender y alisar el lecho, preparar el terreno para la comodidad. Allah le había allanado el camino, poder, prestigio, facilidad en todo, pero tanta suavidad terminó por adormecer su conciencia. El lecho cómodo puede ser también la antesala del olvido. Aya 15. Y aún ambiciona que le dé más. La codicia nace cuando el agradecimiento pierde su medida, querer más no para servir, sino para dominar. Quien no aprende a decir basta, acabará oyendo el basta de Allah. Aya 16. No, fue obstinado ante nuestros signos. Kalla, corta la ilusión. La raíz del problema es la terquedad consciente ante la evidencia del Corán. Ver la verdad y negarla es la peor ceguera. Aya 17. Le impondré un destino insoportable. Saúd evoca a una cuesta interminable, un ascenso empinado que agota y no tiene cima. Ese es el castigo proporcional a la soberbia de quien se negó a rendirse. Esfuerzo sin fruto, fatiga sin alivio, esperanza sin llegada. Lo que aquí rehusó inclinarse ante Allah, allí será obligado a subir sin descanso. La imagen traduce una ley espiritual. El orgullo que rechazó postrarse se convierte en el peso que aplasta. Quien no se postra aquí, trepará sin fin allá. Aya 18. Pensó y calculó con frialdad. Deliberó cómo desacreditar la revelación, negociar, ofrecer, tacharla de magia o poesía. La razón al servicio del orgullo. Y es que no toda reflexión conduce a la verdad. Aya 19. Que perezca por cómo conspiró. No es un deseo de venganza, sino una condena moral. Usó su mente, un don de Allah, para oponerse a la verdad que había reconocido. Usó su inteligencia al servicio del engaño y con ello profanó el mayor regalo que tenía. La razón, cuando se niega a inclinarse ante la verdad, se convierte en su propio castigo. Aya 20. Nuevamente que perezca por cómo conspiró. La repetición intensifica el veredicto. Perseveró en ejecutar su plan torcido. La obstinación convierte el error en condena. Aya 21.
Luego miró con pose crítico. Fingió sopesar la recitación para dar peso a su veredicto. El Corán lo retrata fotograma a fotograma. Quien juzga la revelación acaba siendo juzgado por ella. Aya 22. Luego frunció el ceño y ensombreció el rostro. El gesto delata la presión de la verdad. Optó por cerrarse, no por rendirse. A veces el rostro confiesa lo que la lengua niega. Aya 23. Luego dio la espalda y se engrandeció. Primero se aleja el cuerpo, luego el corazón. Rechazo consciente, no ignorancia. Girar el rostro es girar el destino. Aya 24. Dijo, esto no es sino magia transmitida. Al llamarlo magia, admitió su poder no humano, pero rehusó atribuirlo a Allah. La palabra divina transforma lo que ningún truco logra. Llamó magia a lo inexplicable para no tener que postrarse. Aya 25. No es sino palabra de un hombre. Ante la evidencia de la belleza y el impacto del Corán, su última defensa fue una estrategia de reducción, decir que no eran más que palabras humanas. Al llamarlo discurso de un hombre, intentó domesticar lo inabarcable, rebajar la revelación a su propio nivel para no tener que rendirse ante ella. Pero esa explicación se derrumba sola. Ningún discurso humano transforma corazones y civilizaciones como lo hace el Corán. Su poder cambia al que lo escucha, incluso cuando lo niega. Reducir lo divino a lo humano no explica por qué lo humano se transforma al escucharlo. Aya 26. Le haré arder en Saqar. Saqar es uno de los nombres del infierno, y su raíz implica quemar hasta borrar el rastro. No es castigo arbitrario, sino consecuencia exacta. Quien quiso apagar la luz de la revelación termina ardiendo en el fuego que él mismo encendió con su soberbia. Cada paso hacia el orgullo fue un paso hacia ese destino. El fuego que uno alimenta en su interior acaba señalando el lugar donde pertenecerá por la eternidad. Aya 27. ¿Y qué te hará saber qué es Saqar? La pregunta no busca respuesta, sino estremecimiento. وَمَا أَدْرَاكَ. ¿Y qué te haría siquiera comprender? Es una forma que Allah usa cuando habla de realidades que ningún ser humano puede imaginar por completo. El día del juicio, la noche del decreto, o el infierno mismo. Aquí el tono no es informativo, sino revelador. Allah confronta nuestra mente con el límite de su comprensión. Nos recuerda que el castigo no es un símbolo, sino una dimensión fuera del alcance humano, cuyo horror solo puede ser sugerido. La pregunta deja un eco que prepara el corazón para la descripción que sigue. Lo que Allah pregunta sin responder es porque ninguna respuesta basta. Aya 28. No deja nada ni perdona nada. Imagen de consumición total. La consecuencia del rechazo absoluto es pérdida definitiva. Hay fuegos que no dejan huella porque lo consumen todo. Aya 29. Abrasando la piel. Lauha viene del lauh, superficie ennegrecida por el fuego. Indica un calor que marca, no que aniquila. Allah dice, Lil Bashar, la piel humana, recordándonos que el castigo alcanza lo más sensible y visible del cuerpo, lo que antes reflejaba orgullo y desdén. Saqar se convierte así en un espejo moral, devuelve al ser humano las huellas de sus propios actos. La piel olvida, pero Allah no olvida lo que grabamos en ella con nuestras acciones. Aya 30. Sobre ella, 19 guardianes. Una sola aya bastó para dividir corazones. Cuando Allah reveló que Saqar está custodiada por 19, los incrédulos rieron. ¿Solo 19? Podemos con ellos. Pero el número no es un dato decorativo ni un código oculto, es una prueba de revelación. No son hombres, son ángeles, criaturas que una sola de ellas puede destruir ciudades enteras. Allah menciona un número con precisión para medir las reacciones. Los arrogantes se burlan de lo que no entienden, mientras que los creyentes reconocen en la exactitud del Corán una señal de verdad. La aya muestra cómo la fe y la negación responden de manera opuesta ante el mismo signo. Unos ven absurdo lo que otros ven milagroso. El mismo número que hace reír a los soberbios hace temblar a los que creen.
Aya 31. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. No pusimos guardianes del fuego sino ángeles, y no fijamos su número sino con prueba, para que la gente del libro alcance certeza, para que los creyentes aumenten su fe, para que los enfermos de corazón y los incrédulos digan, ¿qué quiso Allah con este ejemplo? Pero nadie conoce los ejércitos de tu Señor sino Él mismo, y esto no es sino un recordatorio para la humanidad. Allah responde a la burla, los guardianes no son hombres sino ángeles, fuerzas que en un solo instante pueden hacer temblar la creación. El número 19 no es un código místico, sino una prueba deliberada, fitna, una medida que revela el interior de cada corazón. Los sinceros se fortalecen, los del libro reconocen en ello la huella de la revelación, y los creyentes ven crecer su certeza. En cambio, quienes preguntan con soberbia, ¿qué quiso Allah decir con esto?, solo confirman su ceguera. La aya recuerda que las huestes de Allah son incontables, y que el propósito no es el número, sino el mensaje. Despertar, recordar y distinguir entre quienes buscan entender y quienes solo buscan burlarse. A los arrogantes, el signo los confunde, a los sinceros, los ilumina. Los burlones se entretienen contando números, los guiados contando signos. Con el Walid ibn al-Mughira termina la historia de un hombre, pero comienza la historia de todos. La sura se eleva del caso particular al horizonte universal. La luz del Corán se levanta como un amanecer que disipa siglos de oscuridad. Ahora cada alma debe elegir, avanzar hacia esa luz o quedarse en la noche. Así se abre la última parte que veremos del tafsir de esta sura, el amanecer espiritual que pone a toda la humanidad frente a su destino.